Bienvenidos a una nueva edición, capítulo 3 del Trago Amargo y seguimos todavía para muchos. La llegada de Donald Trump es un trago amargo para otros, una salvación, sobre todo en varias temáticas, como puede llegar a ser la cuestión de seguridad aquí en nuestro país. Y una de las órdenes ejecutivas firmadas por parte de Donald Trump en los primeros días de su gobierno y que llamó mucho la atención y sobre todo en la colectiva aquí en Sonora y en lo que es la franja fronteriza, tiene que ver con los cárteles de la droga, que ahora son considerados como terroristas. Y con este tema y otros más vamos a estar platicando con el licenciado Víctor Félix, analista en temas relacionados con cuestiones de política pública, vertientes de seguridad principalmente. Vamos a ver qué tanto miedo le debemos de tener a Donald Trump, qué tan verdad o no es que podría haber una intervención militar de Estados Unidos en nuestro país, ya teniendo como pretexto los cárteles de la droga y su combate directo, es decir, elementos del ejército de Estados Unidos en nuestra tierra y entre otras vertientes también hacemos un análisis de lo que está ocurriendo aquí en Sonora a nivel nacional y demás en cuestiones de seguridad. Vale la pena, sobre todo para saber en qué contexto estamos y qué nos atañe también a nosotros, porque eso también es de corresponsabilidad, ¿no? Todas las pedritas cargárselas al gobierno, sino también nosotros tenemos algo de culpa y de responsabilidad en muchos de los casos. Bienvenidos a este capítulo 3 del Trago Amargo. Comenzamos. Y precisamente para hablar de todo este contexto, este panorama a nivel internacional, el tema de la llegada de Donald Trump, obviamente lo que se vive aquí en nuestro país, lo que está pasando en Sinaloa, el Plan Nacional de Seguridad, todo este contexto que obviamente toma más relevancia con la llegada del actual presidente de los Estados Unidos. Está con nosotros aquí en el Trago Amargo el licenciado Víctor Félix, que le agradezco mucho su participación, analista en políticas públicas de seguridad. Víctor, gusto en saludarlo y gracias por estar con nosotros. No, estimado amigo Edgar, agradecido Al por su contrario. invitación y atento a sus consideraciones y obviamente pues al auditorio. Sí, muchísimas gracias. Y sobre todo si tenemos que hablar de temas de seguridad, qué mejor que especialistas como usted, Víctor. Y hablando en referencia a la llegada, y si nos vamos desde de manera cronológica, la llegada de Donald Trump, obviamente algo que ya veíamos venir, no es algo nuevo, no es algo que nos sorprenda. Todas las órdenes ejecutivas firmadas, mucho tiene que ver con el tema de seguridad. Obviamente el tema de inmigración lo tocaremos y que estamos también analizando. Pero uno de los temas más mediáticos, creo, y lo podemos poner ya también en la mesa, es el tema de los cárteles de la droga, considerarlos ya como terroristas por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Esto qué impacto podría llegar a tener en políticas públicas y también qué es lo que debe de hacer nuestro país también en respuesta? El impacto directo es que ya dentro de la Ley de Protección a la Patria de Estados Unidos tiene facultades de intervención de los activos fijos, es decir, del flujo de dinero que proviene de la actividad criminal. Ojo, o sea, esto es global, no solamente es el trasiego de drogas, sino todo aquello que sea ilícito. Los cárteles lo entiendo yo porque pues es lo que vende en los medios de comunicación, en el discurso político, pero la orden ejecutiva que firma el presidente Trump es genérica, es amplia. Entonces, a partir de la aplicación de la ley patriota, podrán intervenir las agencias federales de aplicación de la ley norteamericana en la incautación de los bienes numerarios, es decir, efectivo, los capitales, evidentemente, en las bolsas, en las instituciones bancarias, Ujú. pero también propiedades, no nada más las detenciones. Ahorita eso lo hacía o lo hace porque todavía tiene la facultad, nada más precisamente así se denomina en español, la Oficina de Activos Fijos del Departamento de Estado norteamericano, pero era a partir de regulaciones arancelarias o de bloqueos comerciales de que no se podía ya tener una colaboración, ni mucho menos un trato comercial Ujú. con las empresas con recursos provenientes de los ilícitos. ¿Qué para México? México tiene que trabajar ya como lo empiezan a hacer. Ujú. Operativo Enjambre es un ejemplo primario. Tiene que empezar, primero que nada, a deshabilitar, a desintegrar, inhabilitar y atrapar a las redes de apoyo que tiene la delincuencia organizada. ¿Dónde están las redes de apoyo? Pues evidentemente en las autoridades civiles, Ujú. autoridades policiales, autoridades militares. Operativo Enjambre fue la detención de presidentes municipales y de autoridades civiles y de autoridades policiales.
pero también se han detenido autoridades militares, por ejemplo, en Michoacán, y obviamente el apartado social, es decir, el lavado de dinero, aquellas empresas con fachada lícita, pero que están haciendo uso de recursos difícil de descifrar, ilícitos, para quedar claros. Entonces, hay un panorama pleno, completo de cambio en la política de persecución penal en México. Ujú, Y sin duda lo que más viste a la política de persecución penal es evidentemente la detención de liderazgos criminales, ujú. De pero los grandes de capos, los pues, ¿no? grandes capos, de Sí. los operadores logísticos, Ujú, pero si nos seguimos quedando como era en el pasado, no solamente en en la permisividad de la actuación de los liderazgos criminales y nos vamos nada más a las redes de protección, pues ujú. volvemos a estar incompletos. Hoy por hoy, el cambio que hemos visto en el gobierno federal es en las dos vertientes, luego entonces están cerrando la tijera sobre los cárteles. Y eso empezó antes de la ascensión del presidente Trump Ujú. a la Casa Blanca, y sin duda que a partir de ya de su presidencia, pues se verá mucha mayor colaboración del gobierno mexicano en temas de seguridad y en temas comerciales, con el gobierno norteamericano. En la colectiva social y hablando de la gente de pie, Víctor, nos llegan mensajes a la radio, nos preguntan, ¿eso significa el asunto de ponerlo vía orden ejecutiva, que ya son terroristas, estos cárteles? ¿Eso significa que Estados Unidos podría tener la facultad para poder invadir? Es pregunta genuina de la gente, invadir nuestro país con lo que es ya la autorización o la venia del gobierno federal. ¿Podría ocurrir esto, que hubiera algún tipo de operación militar en nuestro país, obviamente apoyados por el gobierno mexicano, en contra de los cárteles? ¿Pudiera existir esto, la posibilidad? Existe y hay que clarificarlo. El término invasión en el derecho penal internacional, pues obviamente es la intervención de contingentes Ujú, armados para mantener el control de una zona, soberana distinta. Es decir, que un ejército entrara plenamente a nuestro país. Yo dudo totalmente que eso pase. ujú, Pero al momento de firmar la orden ejecutiva también existe otra vertiente, que es el derecho internacional humanitario. En el derecho internacional humanitario es lo que ha permitido a Estados Unidos, por ejemplo, bombardear organizaciones que son consideradas terroristas en Medio Oriente, en Siria, Irán, Irak, bombardearlos, intervenir ujú, de manera silente y precisa. ¿Por qué razón? Porque el derecho humanitario internacional considera a civiles armados, los considera como combatientes. Y si esos civiles armados están organizados, ve cómo van cayendo en el supuesto los ujú, cárteles del narcotráfico. Y si esos civiles armados están organizados para un fin político o ilícito, le da derecho a las naciones a defender a su comunidad. O ujú. sea, eso existe. Ese derecho también lo tiene México, ¿eh? O sea, Sí, lo tienen todos los países porque se llama conflicto armado no convencional. ok, Entonces, es lo que ok, podríamos ok. ver en México, que, por ejemplo, se me ocurre a mí en el Triángulo Dorado una Ujú, intervención aérea para destruir un laboratorio en una zona rural, marginal, ujú, despoblada, ¿no? Que ujú, le sirva al gobierno norteamericano para su narrativa en este tema. Probablemente no resuelva gran cosa porque va a generar muchas fricciones políticas, porque obviamente se lastima al gobierno federal. ujú, Más sin embargo, el término invasión en preciso ujú, etimología, ujú. tipología del derecho, yo no lo considero Aquí que no cabría, exista. pues, No cabría. no cabría este caso. Ujú. Sería una colaboración en Una este caso colaboración, sí. entre ambos. Y hablando en específico de la narrativa de Trump y yéndonos un poquito también a lo que ha sido la política de nuestro país, Víctor, el tema del fentanilo es todo un tema, ¿no? Que Ujú. ha sido bandera de Trump, señalando que le está llegando fentanilo desde la frontera norte por Canadá y la frontera sur por nuestro país. Por ello viene el tema de los aranceles, otros temas que ya ha abordado también en los últimos días.
preguntar en específico el tema del fentanilo, si es un tema aquí en nuestro país o es más problema de Estados Unidos. Y segunda, porque aquí va con otros países, el tema de China, los precursores y el fentanilo se produce allá y nosotros somos de paso, o realmente sí hay las posibilidades para que se pueda, vía laboratorios, o se pueda producir fentanilo aquí en México. El tema del fentanilo no es un tema de países, Ujú, es un tema de la humanidad en su conjunto. Ahorita en los aspectos comerciales, es decir, las ganancias ilícitas que genera, es lo que atrapa la atención del gobierno norteamericano junto con la crisis de salud pública que genera esa drogadura. ¿Por qué razón? Porque los cárteles latinoamericanos, donde los mexicanos se han convertido en la punta de lanza, están teniendo presencia ya muy evidente, controlando zonas de ciudades en Estados Unidos, controlando vías. En Estados Unidos hay que ser muy preciso, la distribución de la droga es mediante el sistema retail, ujú. es decir, de punto a punto. Haz de cuentas como, si me permites, una marca, por ejemplo, Sí, como se adelante. vende el Tupperware. Ajá. O sea, en Estados Unidos no existen los cárteles como acá en México, Latinoamérica, Ujú, que tienen una función cuasi militar ujú, y una determinación de un control geográfico. ¿Por qué? Porque necesitan controlar las vías de comunicación para el tránsito tranquilo de sus drogas y necesitan controlar ciertos lugares de las ciudades o regiones para el almacenamiento. ujú, El hub de la droga, como se le llama, es decir, si lo vemos aquí en Sonora, pues sería Guaymas, Caborca, algunas poblaciones Yécora en la la sierra sierra. y en la frontera San Luis Río Colorado. Entonces, esos hubs, que es donde se almacena la droga, pues generan una importante fricción y tensión entre los grupos y se deviene en enfrentamientos. Ujú, Entonces, este modelo latinoamericano es el que empezó a irrumpir violentamente en las comunidades de Estados Unidos. Luego entonces la autoridad norteamericana dice, bueno, tenemos un problema trifásico. Por un lado, la crisis de salud pública. Por otro lado, la ganancia ilícita que está ingresando a los sistemas formales bancarios. Y por el tercero, el incremento de la actividad criminal ujú, con impacto del homicidio, con delitos de alto impacto. ujú, Entonces, por eso creo yo que en la medida que ellos logren inhibir y ordenar de nueva cuenta el ujú, trasiego de droga en América, el ujú. continente americano, nosotros también tendremos, los mexicanos, tendremos beneficios en el sentido que muchas de las regiones de nuestro país va a ser mucho más fácil de lograr la pacificación, Ujú, por ende el crecimiento y desarrollo de la comunidad. ujú. El caso de fentanilo se consume en México. Digo porque, y le pregunto eso porque revisamos los partes policíacos, las detenciones, los reportes que hace la Mesa Estatal de Seguridad, el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y regularmente sí hay golpes de decomisos de droga, pero gente que consume aquí en México, vemos mucho cristal, vemos mucho todavía el tema de la marihuana, pero el tema del fentanilo como que o va llegando apenas aquí en nuestro país o no se menciona mucho en medios. No sé cuál es la perspectiva que tenga usted del otro Eh, punto de vista. el tema del fentanilo, no dudo que pueda haber consumidores en México, sobre todo en las zonas marginales de las ciudades Ujú, y en las zonas agrícolas donde están sujetos a arduos trabajos. Más sin embargo, estamos en el momento adecuado en ujú, México para detener el avance del consumo de la droga. El consumo de la droga, la adicción, es paulatino. El cuerpo del consumidor puede iniciar, por ejemplo, con el cigarro. ujú, Después, cuando él ya el cigarro está habituado, ujú, busca una droga superior, que en este caso podría ser la marihuana. La marihuana te lleva al LSD, ujú, el LSD te lleva a la cocaína, la cocaína te lleva a las metanfetaminas te llevan al fentanilo. ujú, Los consumidores del fentanilo no son primo consumidores, no son consumidores por primera vez, sino que ya la droga que le antecede, en este caso las metanfetaminas, ya no son suficientes para el goce o la inhibición del dolor que ellos están buscando, ujú. porque también hay una cuestión de salud en la persona que consume. Entonces buscan una droga más dura, como en este caso es el fentanilo. Sí. ¿Qué sigue del fentanilo? Ya está la droga que sigue del fentanilo, que es la metaconfentanilo. Entonces,
Es un proceso paulatino. Oh, México y las autoridades sanitarias y de seguridad están a tiempo para romper esa cadena de consumo, ujú, este, y que México no avance en seguir consumiendo drogas más duras. ujú, Nuestros jóvenes ahorita por esta actividad criminal están sujetos a un duro escenario ujú, porque entre homicidios dolosos y desapariciones, pues México tiene cerca de 500,000 ujú, de personas que han desaparecido, han sido víctimas y lamentablemente el mayor porcentaje de todos ellos son nuestros jóvenes. ujú, Entonces, si paramos esa cadena de valor y esa cadena de consumo, nuestras comunidades van a lograr estabilidad. ujú, Entonces, es un trabajo muy fuerte de las corporaciones policiales, pero también un trabajo muy fuerte de comunicación ujú. de qué es la realidad, qué es lo que está pasando. ¿Y cómo ha visto, hablando de políticas públicas en referencia al tema de adicciones, Víctor, cómo ha visto esta campaña, la reciente que acaba de comenzar hace unos días por parte del gobierno federal en tema específico del fentanilo y las adicciones en general? Creo que es todo esfuerzo es loable y positivo. Yo lo celebro. Vi pues un flyer, Ujú, un spot de la presentación. No conozco el programa en su conjunto, ujú, pero sin duda tiene especialistas en el ramo, en el sector salud federal, ujú. que están entendiendo la cadena de consumo personal Sí, para poder atacar ahora sí que las causas. sí, claro, Ya ves que se exactamente. habla mucho de las Sí. causas en seguridad pública. Ujú, Las causas es sí un buen tema mediático ujú. en seguridad pública de atención, pero tenemos que ser muy precisos en la aplicación de la ley Sí. en seguridad pública. De hecho, para allá iba también, Víctor, hablando de la política pública, el Plan Nacional de Seguridad, dado a conocer también hace algunas semanas por el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que se encuentra asentado ya prácticamente en Sinaloa, como lo sabemos por todo esto que se está viviendo por allá. Uno de los pilares que mencionaba, ¿no? Uno de los rubros importantes es esto, ¿no? El combate a las causas que Ujú. originan la delincuencia, la violencia, las adicciones. A grosso modo, y como especialista, ¿cómo observa? ¿Cómo fue delimitado este Plan Nacional de Seguridad, sobre todo los tiempos y la implementación del mismo? En, en un, eh, en un, en una comunidad cambiante, tan ágil, tan dinámica como es en la que vivimos en la actualidad, con las tecnologías de información, un plan no hace que las cosas sucedan. Ujú, Es la decisión de las personas lo que hace y sus actos lo que hace que las cosas pasen. Yo vi el plan, excelente, muy bueno, no tengo más que aplaudirlo. Estaba muy enfocado a la extorsión económica. Recuerden el caso de Limón en Michoacán, ujú, muy específicamente dimensionado al problema delincuencial rural que está viviendo las comunidades de Chiapas, ya en una franca crisis, humanitaria en ciertas regiones y pueblitos alejados, comunidades muy alejadas en la sierra, en la alta sierra de Chiapas. El tema de Durango como el centro logístico del país, que las carreteras por las cuales transita eh, el- la exportación ujú, del altiplano mexicano, es decir, casi el 60%, y que hoy por hoy están dominadas por la delincuencia organizada. Todo eso viene en el plan y creo que hay toda la inteligencia para hacerlo. Más sin embargo, el 25 de julio cambió todo, porque el 25 de julio hay una extracción del país de Ismael El Mayo Zambada, ujú, hay una calma shisha en Culiacán y ahorita ya tenemos 123 días en una intestina guerra entre dos grupos delincuenciales en Culiacán que ha devastado comercial, social y políticamente a la comunidad. Y viene lamentablemente, desde el punto de vista de los escenarios de seguridad nacional, ujú, viene la diáspora de ese conflicto que se desarrolla en Culiacán. Primero van a ser las comunidades rurales aledañas a Culiacán, porque son los que proveen personal para los grupos delincuenciales, son los ujú. que proveen la mano de obra, no quiero decir sicarios, pero Sí, son los que, sí, sí, con sí. mucho respeto a todos los habitantes de esas zonas, Ujú, en todos lugares, México está lleno de gente buena, pero viene esa diáspora después de las zonas urbanas aledañas a Culiacán, se va a trasladar al Triángulo Dorado. Y ahí empezamos a tener problemas, estados limítrofes como el nuestro, como ujú, Sonora. ujú, ¿Por qué razón? Porque puntos que ya empiezan a hervir, como San Luis Río Colorado,
otro que nunca ha dejado de hervir, como es Cajeme, Ujú. otro que puede incendiarse, como es Yécora, van a mostrar manifestaciones muy violentas de enfrentamientos, como lo estamos viendo en San Luis Río Colorado, como lo estamos viendo en Cajeme. Entonces ya el tema de seguridad pública se vuelve un tema de seguridad interior. Entonces el plan yo lo celebro, mas sin embargo las acciones en seguridad pública día a día se recogen inteligencia de los hechos de interés policial y día a día se toman decisiones. Antier, por ejemplo, en Puebla, Ujú. eh, Seguridad Pública Federal detuvo a un operador criminal. El día de anoche y antenoche se incendió Villahermosa, Tabasco. Caray. Villahermosa, Tabasco, o Sí. sea, las conflagraciones que hubo. Ujú. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que hacerse ya muy precisos con la red de vínculos criminales Ujú. y desactivar las redes de apoyo. Entonces, creo que por ahí va. Celebro que se esté trabajando en ese sentido porque es lo que tiene mayor probabilidad de Ujú. certeza para la población. Fíjese, dentro de lo que fue ya también este anuncio de Trump de colocarlos como terroristas a los grupos delincuenciales o los cárteles mexicanos, empezamos a ver, hicieron ahí diferentes medios de comunicación, los nombres de los cárteles que podrían ser considerados como terroristas, ¿no? Y de cártel de Sinaloa, entre otros, ¿no? Para no Ujú. ponerles nombres. Pero sí me llama la atención cómo ya hay una cantidad importante de cárteles, algunos muy mediáticos, otros que apenas están empezando en génesis, están empezando ya a crearse, pero esta situación ya en nuestro país, cómo ha cambiado a décadas anteriores, a ahorita en estos momentos, hay una cantidad importante de cárteles, y digo esto en referencia a lo que menciona el tema de San Luis, el de Yécora, de Cajeme, de Hermosillo, que también hubo Ujú. cifras a la alza en cuestión de homicidios en el último reporte dado, porque las famosos pleitos por las plazas, ¿no? Ujú. De que venga un cártel distinto a los que regularmente operan en las regiones y que pueda venir una guerra más fuerte, ¿no? Esto podría llegar a ocurrir también. Sin duda, porque México, el nacimiento de los cárteles, desde el punto de vista de operación organizada, de plazas, como le llaman en la tipología delincuencial, Ujú. pues nace de una federación que es impulsada desde el ejercicio gubernamental en los 60s, en los 70s. Entonces, esa federación criminal que se asienta primariamente en Guadalajara, Ujú. es la que genera estabilidad por 25, casi 30 años de Ujú. operaciones de la delincuencia, lo que los mismos delincuentes organizados le llaman la vieja escuela, Ujú. de donde salen aquellos narcotraficantes que se volvieron leyenda, como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Esparragosa y una serie que no quiero hacer mayores menciones por apología del delito, Claro. pero los viejos capos. Entonces, la federación y los viejos capos tenían una serie de códigos de contacto entre ellos, de respeto, códigos que se pierden con la nueva oleada de mandos, es Ujú. decir, con los que suceden en el control de los cárteles, eh, personas jóvenes, evidentemente, Ujú. preparados en universidades de alta gama, Ujú. con acceso a las redes sociales, o sea, nacen en las tecnologías de información y cometen uno de los principales errores en la actividad criminal: ser vistos. Ujú. Empiezan a publicarse en TikTok, empiezan a generar una narcocultura con los corridos, empiezan a generar un modelo de vida, los buchones, o sea, Ujú. entonces crean, se vuelven target, se Sí. ponen en la pantalla, luego entonces eso compite con el Estado en cuanto al mando, que quién tiene el mando de una comunidad. Entonces, eso hace que se vuelva totalmente objetivo Ujú. del Estado. El Estado mexicano en alguna etapa reciente fue permisivo totalmente en estas conductas delincuenciales, más sin embargo hoy vemos que Estados Unidos dice no, Ujú. sobre todo el presidente Trump, ¿no? Dice no, y yo veo con agrado que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy objetiva y cauta en impulsar esto que ya platicamos, Ujú. un plan que vaya sobre las redes de protección y sobre liderazgos criminales Sí. y una posición eh,
una posición fuerte no, una posición clara, Ujú. una posición Sí. clara, porque estamos negociando y estamos hablando con un estado que es 300% más fuerte que nosotros, y creo que hasta más Ujú. económica y militarmente. Luego entonces sentarnos a la negociación, más que nada es tener los puntos muy claros para no caer en el sometimiento y mantenernos en el espacio de colaboración. Entonces celebro que la presidenta Claudia Sheinbaum estableció puntos muy claros para la conversación con los Estados Unidos Ujú. y creo que va a caminar en los siguientes días en ese sentido. Estaremos viendo detenciones, incluso a veces pienso yo que en las redes de protección, Ujú. como ya se vio con el operativo Enjambre, estaremos viendo detenciones de personal actuante en el gobierno, como estaremos viendo detenciones de liderazgos criminales y no se hable de incautamiento de drogas y bienes, Claro. que también lo veremos. Víctor, a mí me preocupa un tema en relación a la migración, que tiene que ver con la cuestión de seguridad, sobre todo el hecho, porque vemos también igual, hablando de detenciones que realizan las autoridades de grupos delincuenciales, como algunos son atraídos, migrantes que son atraídos por grupos delincuenciales y empiezan a operar, a trabajar para ellos. Y me preocupa mucho porque viene, según lo he mencionado también, una oleada de deportaciones de mexicanos y de otras nacionalidades acá en nuestro país que podrían ser atraídos por grupos delincuenciales. ¿Ve también igual un riesgo de que pueda existir esto, esta atracción hacia estos grupos delincuenciales de migrantes que estén, o una, pues tener que ser obligados a entrarle, o Ujú. dos, por cuestiones económicas? Sobre todo el riesgo que veo es para nuestros jóvenes, porque al ser atacados por ambos flancos, los grupos delincuenciales, pues evidentemente tratarán de hacerse de capital humano. Luego entonces buscarán arreciar Ujú. en las zonas de control de ellos, la falsa ilusión que nos han vendido con la narcocultura de drogas, mujeres y dinero, ¿no? Ujú. Que puede sorprender a nuestros jóvenes y participar en la delincuencia organizada. Sí puede darse ese caso, no de manera mayoritaria, Ujú. porque en la migración tenemos que verlo desde dos plataformas. Uno es la migración internacional, que es una migración de alta gama. Si vamos a Nogales, a San Luis, vamos a ver iraquíes, rusos, venezolanos, colombianos, peruanos, hospedados, por ejemplo, en los hoteles En los hoteles, y los vas a ver vestidos con ropa de gama media alta. Ujú. Entonces, ellos tienen capacidad económica, ellos nada más están esperando las fechas. A esa migración Estados Unidos, dentro de su ley patriota, le tiene mucho ojo, porque por ahí es donde se le puede colar personajes que no son gratos en Estados Ujú. Unidos, que pueden hacer acciones Le puede hacer daño, ¿no? terroristas, criminales. Ujú. Entonces, eso lo podemos encontrar, por ejemplo, aquí en Nogales, Ujú. en Agua Prieta y sobre todo en San Luis Río Colorado. Ujú. Luego tenemos la otra, la migración laboral, Ujú. que mayoritariamente es mexicana. La migración mexicana va a los servicios que requiere Estados Unidos, tanto los servicios en las actividades primarias, es decir, la actividad del campo, Ujú. como los servicios en la actividad terciaria, es decir, hoteles, jardinería, Ujú. restaurantes. Entonces, ahí por eso Donald Trump se ha ido lento. O sea, se esperaba que hubiera una enorme devolución de connacionales. Se va a ir lento porque eso impacta la economía de Estados Unidos. Y luego existe la migración por cuestiones políticas, que creo que ahí Donald Trump vi sus declaraciones. ¿De dónde viene esa migración por cuestiones políticas? Viene de Venezuela, Venezuela, así viene de es. Haití, Ujú. viene de Perú, viene de Ecuador, Ujú. viene obviamente del Magreb, la parte alta baja del Sahara Ujú. en África, viene evidentemente muy poca del Medio Oriente. El Medio Oriente está yendo hacia Europa. Este, ese tipo de migrante sí es un migrante más de carácter, y lo digo con todo respeto en términos económicos, Ujú. es un migrante más de carácter indigente, o sea, que va Mm. buscando. Ese migrante fue detenido en la primera ejercicio de Donald Trump, en su 45ª presidencia. Recuerda que hace 8 años
en México se vivía el éxodo, Sí, las famosas caravanas las que pasaban caravanas. por Chiapas. Sí. Eso ahorita no existe. Sí es cierto, tenemos migrantes irregulares en tránsito por el país, pero están controlados por el Instituto Nacional de Migración. En la 45ª de presidencia del presidente Trump, él canjeó con el gobierno mexicano el muro por la Guardia Nacional, y Así la es. Guardia Nacional se convirtió en el CBP de ellos en nuestra frontera sur. Ujú. Entonces, ese tipo de migración, que es la migración masiva, ahorita está controlada. Es más, nosotros los mexicanos, nuestro gobierno, fue promotor de esa migración, porque yo llegué a escuchar declaraciones de funcionarios de alto nivel diciéndole: vengan, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Sí, yo Y recuerdo nos también. generamos un problemón por Sí. esas ocurrencias, ¿no? Ujú. Eso está medianamente controlado. Luego entonces tenemos que ser muy enfáticos, y ahí regreso a la posición clara que debe tener el gobierno federal, de que, ok, nosotros no tenemos más que recibir a nuestros connacionales, pero Estados Unidos debe retornar a su nación de origen Ujú. al que está expulsando. Sí, no, en En eso México. tenemos que ser categóricos. Y Claro. oye, vas a deportar a un haitiano, con todo respeto, mándalo a Ah, Haití, exacto. pero no nos debe crear una crisis humanitaria aquí en Nogales, en San Luis Río Colorado, en Agua Ujú. Prieta, en Naco, porque, o en su defecto, negociemos una cantidad de dinero para que todo lo que esté aquí, pues ellos lo paguen, ¿no? Ujú, Entonces, completamente. para todo hay solución, Sí. menos para la muerte y el pago de impuestos. No, eso sí nunca, la verdad. Y vamos a Sí. ver, Víctor, pues cómo vienen las mesas de negociaciones. Ya comenzaron, mencionó la presidenta Sheinbaum vía Juan Ramón de la Fuente, junto con su homólogo secretario de Estado, Marco Rubio, las primeras ya conversaciones vía telefónica. Ojalá, obviamente, que haya buen puerto y sobre todo por el bien de nuestro país. Víctor, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta oportunidad aquí en el Trago Amargo, un tema importante, un tema que valía la pena analizarlo con especialistas como usted, la talla de usted. Yo muy agradecido de que haya estado con nosotros en esta oportunidad. No, mi espíritu está lleno de gratitud, Edgar, contigo y con todo tu equipo, por haberme considerado. Para mí es un toque de prestigio estar aquí con ustedes y siempre atento a su llamado. Igualmente, Gracias. muchas gracias. Víctor Félix con nosotros en esta oportunidad aquí en el Trago Amargo, en este capítulo, ya lo saben, esta nueva temporada. Le hacemos la invitación para todos los demás capítulos del Trago Amargo, para que ya lo sabe, ahí a través de la plataforma de Bura Multimedia en YouTube, le pique la campanita y cada vez que hay un programa o un capítulo de estreno, ahí le va a poner su notificación. Tenga una excelente jornada y sigamos aquí conversando en el Trago Amargo.